Muy buenos días, jóvenes de la institución educativa José María Arguedas. Les habla el profesor Exxon y hoy les acompañaré una vez más en sus aprendizajes en el área de comunicación con la sesión que se titula Preparamos un informe escrito en donde se describan acciones que favorezcan el bienestar emocional. Bien, todo apunta a que vamos a redactar un informe considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos gramaticales como la preposición de manera que brinden sentido al texto, haciendo uso de un lenguaje formal, respetando la coherencia y cohesión durante su redacción. Para conseguir este propósito vamos a utilizar dos rutas. La primera, identificar las características de un informe y los pasos a seguir para su redacción. Ya la semana pasada también le hice un video explicando sobre el informe. Sabemos que el informe es un escrito que tiene como fin comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas, es decir, de algo sobre lo que se está realizando, una investigación exhaustiva. Un informe puede ser solicitado en cualquier ámbito, ya sea en el laboral, el estudiantil, el universitario, el comercial. Así es. No nos olvidemos que la estructura de este texto tiene tres partes: introducción, desarrollo y la conclusión. Bien, vamos a ayudarle un poco con respecto a la primera parte, porque ya hiciste tu borrador, también se puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Contiene el tema, la importancia del tema y el propósito de la investigación. También te puede ayudar las preguntas que te dejo en esta diapositiva. ¿Qué suceso o tema se debe tratar en el informe? ¿Por qué es importante abordar este tema? ¿Para qué o con qué objetivo se ha hecho esta investigación? Responde y compara con lo que ya tienes de tu primer borrador. En la segunda parte, que es el desarrollo, eh, vas a utilizar una pregunta orientadora como el cómo. Es así que desarrollarán la metodología utilizada para recabar información seleccionada, información diversa. Asimismo, vas a explicar los métodos que se han seguido para obtener los resultados y cómo se han utilizado durante la redacción del primer borrador de informe sobre las prácticas saludables y el bienestar emocional. Y la última parte, que es la conclusión. eh, En esta parte de tu borrador, ten en cuenta también el análisis breve de los resultados desarrollados en el cuerpo del informe, haciendo un resumen de la investigación y sugiriendo. Así es. Muy bien. Para esta segunda ruta y conseguir el propósito, vamos a planificar y redactar un informe expositivo. Así es. Ahora le vamos a incluir los recursos gramaticales. Ya sabemos que los recursos gramaticales son, por ejemplo, el adjetivo, el sustantivo, el verbo, la preposición, la conjunción, entre otros, ¿no? Eh, Vas a incluir la preposición. Muy bien. No sin antes, pues, ¿cuáles son los pasos para la efectiva planificación de tu informe? Bien, para que sea efectivo, define bien el problema y el propósito del informe. Recordamos entonces que en el caso de tu informe tiene que dar cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional.
Así es. ¿Y qué es lo que quieres conseguir? Debe estar orientado, ¿cierto? A valorar estilos de vida saludables que contribuyan a alcanzar nuestro bienestar. Paso número 2. Tienes que definir la audiencia. Así es. En este caso será pues tus familiares, ¿no? Compañeros y quien les habla, ¿no? Porque lo voy a revisar. Tercer paso, vas a determinar las ideas a incluir. Así es, teniendo en cuenta los diversos textos de las demás áreas. También el cuarto paso es recopilar la información de esas áreas. Paso número 5, vas a ordenar y evaluar esa información seleccionada. Así es. Y en el paso número 6, organiza la información y prepara, por último, paso número 7, el esquema. Muy bien. Hay que tener en cuenta también en cuántas fases se fundamenta el informe. Se fundamenta en dos fases, la fase interna y la externa. La primera eh, habla sobre el tema y sus diversos aspectos o subtemas. También del destinatario, de la selección de la información y de su jerarquización. Claro, tiene que ver mucho cómo hayas planificado esta parte interna. En la fase externa, ya nos está hablando del orden más conveniente para la presentación del material. Puede ser según la lógica de lo general a lo específico o viceversa. Asimismo, vas a tener en cuenta el lenguaje, el tono y el estilo. Así es, en el lenguaje, ¿con qué palabras? En el estilo, ¿de qué manera? Y en el tono, ¿en qué tono lo vas a redactar? Bien, vamos a pasar a la segunda parte didáctica. Ya hemos hecho la planificación, la recomendación y cómo puedes tener una buena o efectiva planificación. Ahora pasamos a la redacción de tu primera versión. Para esto, ten en cuenta tu borrador de la semana pasada, el borrador de tu informe. Así es, ya tiene que estar bien o mal, no te preocupes, porque aquí los errores se van a corregir, ¿ya? No te sorprendas si haces más de una versión. Recuerda, estimado estudiante, tienes un primer borrador de un informe y fue presentado a tus familiares más cercanos. Bien, no te preocupes, recibe esos comentarios que te van a servir para cambiar, así es, algunas ideas. Que cuando escribamos tengamos en cuenta también la preposición, ¿ok? ¿Cuáles son las preposiciones? A ver, recordemos, son las palabras a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Algunos consideran la palabra mediante y durante. ¿Qué es la preposición? La preposición es una categoría gramatical, nos dice que es invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no acepta ni género ni número. Por ejemplo, la palabra a. ¿Cuál es el género masculino de a o femenino? No tiene. Yo no voy a decir o. Exacto. ¿Cuál es su plural? Yo no voy a decir aes o as. Por eso se dice que es invariable. Muy bien, tan solo sirven de nexo y indican una lógica. En el ejemplo, con la preposición a, sirve como complemento a la oración. Aquí en el ejemplo tenemos, ¿no? En el recuadro. Dice, me fui a Japón. Así es. Ahí tenemos la preposición a
que sirve para especificar la información de dónde me fui. Eso es complemento. Eso, al especificar, cumple la función de nexo, esta preposición, y así sucesivamente la demás. La lógica que presenta puede ser eh, de dirección, de tamaño, etcétera. Pueden tomar en cuenta las demás preposiciones y el recuadro que le estoy dejando. Bien, pasamos a lo que es la revisión. En esto de la revisión, jóvenes, ten en cuenta, pues, te estoy dejando una lista de cotejo, así es, para que respondas sí o no, si cumple o no tu informe con estos criterios. Por ejemplo, dice, ¿desarrollaste la planificación antes de empezar con la construcción del informe? ¿Sí o no? Muchos de nosotros tenemos la costumbre de escribir de frente porque no nos gusta planificar ya que demanda mucho trabajo y se nos hace más rápido escribir. Sin embargo, es muy importante. Debes ser consciente al contestar aquello. ¿El propósito comunicativo es claro? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Lo consigues a la hora de escribir tu primer texto? Muy bien, y así sucesivamente. Bien, jóvenes, no te olvides también de enviarme, pues, y conseguir el reto a través de una foto por el medio que nos estamos comunicando. Contestar cuál es la diferencia entre el artículo y un informe, cuáles son los pasos para la efectiva planificación de tu informe, en cuántas fases se fundamenta el informe, describe cada uno, qué es la preposición y cuáles son, y el último, que es más importante, presenta tu texto o informe final sobre las prácticas saludables, identificadas dentro y fuera de la comunidad, y proponer acciones para su bienestar emocional. Bien, jóvenes, antes de despedirme, no se olviden taparse la boca antes de estornudar o durante estornudar y lavarse constantemente la mano, además de guardar el aislamiento. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.